Lo que generalmente es hacer es una jardinera en el centro. Listo. Donde vamos a tener, por ejemplo, de esta manera, 10 metros aquí, 10 metros aquí. Y la jardinera, perdón. Y jardinera 5 metros. Listo, de esa forma se puede recuperar. ¿Qué quiere decir? Que tienen que trazar un eje a los 5 metros, ¿no? Respecto a esto. Entonces, de esa forma sí tienen anchos muy grandes, digamos. Ahora, en la rotonda no hay mucho problema, por eso les digo. Esta es la rotonda y digamos que este es su ancho de vía. Y si es 10 metros, como me dice su compañero, a la mitad su eje de vía tiene que ser, nada más. Listo. Ya, a la mitad, y de ahí se tiene que ver cómo se va a disponer las áreas y todo eso. ¿Ya? Y no sé si estaba claro respecto a eso. Está bien, Inge, voy a seguir trabajando. Ya. Ingeniero, entonces, Sí. a partir de 12 metros ya necesita jardinera. Sí, les he dado anchos de vía, ¿no ve? Creo que hasta 12 creo que les he dado, ¿no ve? Hasta 16 creo que nos ha dictado Inge, si no recuerdo. Ah, ya, no hay problema. Hasta 20 nos dictó Inge. ¿Perdón? Que nos dictó hasta 20. Hasta 20 ya. Pueden hacer de esa forma o pueden hacer también de esta forma. No hay problema con la jardinera del centro. ¿Qué quiere decir? Digamos, si es 8 y el restante aquí 4 metros, 20 metros también. Como les digo, no hay mucho problema en ese sentido. Porque igual vamos a ir a repartir las áreas hasta el eje, hasta este eje de este lado. Perdón. ¿Dónde estás? Aquí. Así. ¿Por qué? A ver. Dice área de aporte aquí. Todo eso se va a ir a ese. Y tenemos el área de aporte ahí. No sé por qué está configurándose. Hasta este eje teníamos que tener solo su área de aporte, digamos, así. ¿No? Va a depender, pero y esta área verde no se tendría en cuenta a este lado, ¿no? Ni a este lado. En el pluvial sí, pero en el sanitario no. Como les digo, no hay mucho problema en ese sentido. Pueden repartir a 20 metros si quieren, o de esta forma también. En eso no hay mucho problema, depende del proyectista. Lo importante ahora es tomar sus áreas de aporte. ¿Qué quiere decir? A ver, aquí está, creo que era, no, Esto es lo que yo quiero que tengan. Una vez que sus ejes han hecho, han trazado sus colectores principales y sus áreas de aporte. En función de esas áreas de aporte, necesitamos sus longitudes entre cámaras, sus cotas, en este caso rasantes, y ya podemos empezar a calcular. Y es lo que ahora me interesa más. Lo que están haciendo los ejes ya debía estar definido, porque algunos ya han definido, porque ya me he ido mostrando sus perfilitos y otra cosa, pero la mayoría que le está faltando. Apresúrense porque, como les digo, ya hay una fecha de entrega y no se mueve esa fecha de entrega por si acaso, ¿ya? Entonces, si no van trabajando en estos días, se van a tropezar que no van a alcanzar a terminar el proyecto. Y es uno de los problemas que ha tenido el anterior semestre, que algunos han empezado al principio y han acabado tranquilamente en la entrega que hemos dicho, pero si han comenzado al final, ahí ya no han podido alcanzar o han tenido más errores y todos esos errores les he ido anotando y se les he devuelto y por eso tenía bajas notas, ¿no? Entonces, eso tengan cuidado y vayan realizando poco a poco.
¿ya? Porque ahorita es netamente los pasos previos, todavía no estamos empezando a calcular. Cuando empecemos a calcular ahí se tienen que hacer algunas modificaciones todavía en el diseño. Ahora solamente son pasos previos. ¿Ya? No sé si tienen otra consulta más. Buenas tardes, ¿sí? Estaba realizando ya lo que estaba diciendo, pero en las curvas de nivel que nos han pasado, o mejor dicho, que nos pasó, para crear la superficie en el programa en el cual estamos trabajando, no nos genera la superficie, o al menos a mí no me genera, porque muchas de esas curvas de nivel se cruzan. Entonces, esas líneas que se cruzan, ¿lo podemos modificar, ingeniero? Juan, esas curvas. Tienes que otra vez regenerar. En algunos paquetes o algunos Civil 3D no quieren reconocer en una primera instancia, sino en 2, en 3 veces hay que regenerar y recién te sale bien. Ya casi la mayoría les ha salido bien, por si acaso, las curvas de nivel trasladando al Civil, ¿no? Entonces, ese era un problema, pero han hecho con AutoCAD 2018 y Civil 2018 también y no han tenido problemas ya. Como te digo, hay que otra vez regenerarlo o llevarlo del AutoCAD al Civil y se va a arreglar poco a poco, yo creo, porque eso han hecho tus compañeros. Está bien, Inge, muchas gracias. 1 o 2 nada más, los demás no sé. Como les digo, varios no están todavía realizando el proyecto. Si no hacen, no van a alcanzar, como les digo. ¿Qué preguntas más tienen del proyecto? ¿Qué ha sido las curvas de nivel? ¿Se ha utilizado proyecciones? Yo digo para adaptarlo en la configuración del trabajo. Sí, sí me acuerdo, pero es que este proyecto hace años. Lo único que me han dado las curvas de nivel hace años, pero no he visto después, es que yo trabajaba en AutoCAD, no he trabajado en Civil. Por eso tal vez en el Civil, en algunas versiones no genera. Pero no sé por qué, porque generalmente debería generar. No sé por qué algunos tienen problemas en ese sentido. Ingeniero, una opinión es que las curvas de nivel que nos ha pasado usted ya venían intersectadas, entonces tal vez han sido generadas con otro paquete, que es lo más probable, y en ese rato, en ese momento no lo han corregido. Y así mismo está, y son varios errores. A mí personalmente me generan muchos errores, la verdad. Ya, Roger. A ver, ¿a quién ya no tiene problemas? Porque varios me han escrito y ya no han tenido problemas. Según lo que me han Yo ido. lo he generado normal, la superficie, la primera vez que lo intenté. ¿Y qué versión de Civil tienes? 2021. 2021. Ujú. Y lo he Tal generado vez. todo normal. La primera vez, pero no he visto los errores que mis compañeros han tenido. Sí, por eso me extraña algunos como Roger y otros que me dicen que tienen problemas y otros que me dicen que no han tenido problemas. O alguno que ha tenido me ha mostrado los traslapes y todo y lo ha regenerado 2 o 3 veces y después me ha dicho, sí, ya no tengo problemas porque me han escrito al WhatsApp. Entonces, por eso ya sabía que había algunos problemas con algunas versiones, pero como les digo, no a todos les sale eso, me extraña eso un poco, tal vez es su versión de AutoCAD o el Civil que tengan algunos problemas en esos aspectos, por eso como les digo, no a todos les sale esos errores, ¿no? A llevarlo al Civil. Supongo que es por por la versión tal vez. Es que si cambian un poco la configuración de su terreno, van a tener algunos problemas cuando estén haciendo sus perfiles. Y ahí se da uno cuenta si hay un error o no. La otra semana me han dicho igual que había un error de 5 metros en sus curvas, entonces han vuelto a regenerar y ahí ya no han tenido problemas, me han dicho. Por eso les digo, regeneren 2 o 3 veces para que les salga mejor, yo creo.
por eso les digo, no sé si es la versión o algo ha pasado, porque algunos no tienen problemas como otros me dicen, ¿no? Que la compañera nos podría pasar, ¿no? Siempre y cuando ella esté de acuerdo. La superficie, así no nos trancamos en esta parte, porque creo que no es lo importante, ¿no? Ahorita lo más importante es eso, porque sin eso no pueden trabajar sus perfiles. Ahorita con eso todo van a trabajar con los perfiles. Sí, por eso, ingeniero, para no trancarnos en esa parte, ¿no? Ya. No sé, alguien si me puede pasar a mi WhatsApp o si tienen Telegram, a mi Telegram, y yo les paso después a todos. O a mi correo. Tienen mi correo, ¿no ve? ¿O no tienen? Sí. Tu micrófono está muy bajito, perdón. 0,6 pascales. A ver, ¿quién más? ¿Quién levanta la mano? Tenía problemas con mi computadora. Ya, El tirante máximo es una relación de 0,75. 0,75 de D por si acaso. 36. 4,46. Ya. Juan Víctor, a ver, la pendiente mínima para 0,20. Por 1000. 3,34 por mil. Ya, a ver, una más. Gabriela Rioja. Gabriela, Inge, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cuánto es la velocidad máxima? La velocidad máxima, Inge, es 6 metros, Inge. No, 5 metros por segundo, ingeniero. 5 metros por segundo. Ya, a ver, recapitulando, por eso estamos recordando, y es lo principal que tienen que hacer en su proyecto, por eso estamos viendo, a ver, ¿dónde estás? Este era este. Los parámetros de diseño que hemos visto. Uno, hemos encontrado con la relación de 0,10 o 0,15, perdón, las pendientes mínimas. En este caso, para 0,10, 6,68, para 0,15, 4,46, para 0,20, 3,34. Para 0,25, 2,67. Estas acuérdense de memoria porque constantemente en su proyecto van a calcular. Realmente hasta 0,20 o 25 van a llegar hasta la planta. ¿Ya? Por eso es necesario que se aprenda. El tirante máximo es 0,75. El diámetro mínimo que hemos dicho es de 4 pulgadas. La velocidad máxima es 5 metros para encontrar las pendientes máximas, ¿se acuerdan? Y la profundidad máxima de excavación es de 5 metros, ¿no? La distancia entre elementos es de 50 a 70 o 100 metros para una limpieza manual y mecanizada 150 metros. Cuando estamos hablando de emisarios pueden tener una distancia máxima de 200 metros, ¿no? El recubrimiento mínimo, eso es otro dato importante, para zonas vehiculares es 1 metro y para peatonales es 0,75. Hemos visto desde la rasante hasta la clave de la tubería es 1 metro y más el diámetro, esa sería la altura total, ¿no? El recubrimiento más el diámetro en ese caso, ¿no? Entonces, esos parámetros de diseño ustedes tienen que acordarse constantemente. ¿Por qué? Porque en función de eso van a calcular tanto en su planilla por su proyecto, tanto en los exámenes, todo eso vamos a verlo y tienen que hacer cumplir todas las condiciones, ¿ya? Entonces, por eso les digo que se recuerden bien porque constantemente vamos a ver, ¿ya? Entonces, en la anterior clase hemos quedado en esto. Hemos hecho el recubrimiento mínimo, hemos visto las conexiones de descargas que existen 3 tipos, a 45 grados, perdón, la alternativa A es directamente, con 2% de pendiente generalmente es, con un codo a 45 o una Y, o un celín que hemos dicho, cuando es muy
alta la altura entre la rasante y la solera en este caso, ¿no? Las formas de conexión que hemos dicho, la forma de conexión es en codo en Y, ramal a 45 grados, y eso hemos quedado la anterior clase, ¿no ve? Ahora vamos a ver algunas consideraciones más complementarias para hacer el diseño correspondiente, que son importantes, sí, en la etapa constructiva más que todo, ¿ya? ¿Está claro de la anterior vez? ¿Cómo se encuentran las pendientes máximas? A ver, hasta que esté configurando esto. Máximas. Hemos demostrado y hemos calculado, ¿se acuerdan? Para 0,10 hemos calculado la pendiente máxima. ¿Cuánto hemos encontrado? ¿Se acuerdan? ¿Se han anotado eso? Las pendientes máximas. Es 577.54%. Eso, 577. ¿De dónde viene? De la ecuación de Manning, hemos dicho, ¿no ve? Tomando como valor la pendiente de la velocidad de 5 metros por segundo a sección llena, y con eso teníamos despejando de la ecuación de Manning la pendiente máxima. Para cualquier diámetro se despeja ese y podemos calcular. Y hemos calculado para 0,10. Pero basta que ustedes en cálculo estén por 5 metros por segundo, entonces quiere decir que están sobre la pendiente máxima, ¿no? A sección llena. Si, digamos, tienen 6 metros sobre segundo, entonces tienen que bajar la velocidad y es lo que se tiene que hacer. Y eso es en su proyecto, en algunos tramos se tiene que ver, ¿ya? Porque tienen pendientes fuertes. A lo menos los que ya me han ido mostrando sus perfiles, hay lugares donde la pendiente es demasiado fuerte. Uno de los puntos importantes y que en la anterior vez me preguntaban uno de sus compañeros es el dimensionamiento del ancho de zanja, ¿ya? Este dimensionamiento de ancho de zanja, según la norma boliviana 688, depende de la altura, del diámetro que tengamos, y cuando se habla sin entibado y con entibado, ¿ya? Va a variar de 2 a 4 metros el ancho, de 4 a 5 igual el ancho, ¿no? Por ejemplo, para un diámetro de 0,10, sin entibamiento, si es una altura hasta 2 metros, es 0,50, con entibamiento es 0,60, sin entibamiento es cuando es 2 a 4 metros de 0,65, con entibamiento 0,75, de 4 a 5, 0,75 sin entibamiento y 0,95 con entibamiento. ¿A qué nos referimos? Y como podrán ver en esta tablita, es cuando tenemos un diámetro, digamos, pequeño, este ancho es igual pequeño, pero mucho depende de la altura de excavación. Entonces, a mayor altura es mayor el ancho de excavación, en este caso, ancho de zanja. Estos son los mínimos, puede darse mayores, en vez de poner 0,95 puede poner 1, digamos, o 0,80, digamos, ¿ya? Pero involucra también costos. Mucho depende del terreno cuando excavemos, ¿ya? Pero para los cómputos métricos es necesario determinar cuánto es la altura. Entonces, en sus cómputos métricos, bueno, en cómputos métricos se especifica, digamos, excavaciones de 0 a 2 metros, ¿cuánto es el costo? Y con entibamiento, sin entibamiento, así se coloca, ¿no? ¿Se acuerdan cuándo es sin entibamiento y con entibamiento? Hemos hablado un poco de eso. Aquí no está, pero posterior a eso vamos a hablar. ¿Se acuerdan un poco? ¿Cuándo es sin entibamiento? Esto es una excavación sin entibamiento. Esto es el diámetro que tenemos, digamos, para 0,10. Y esto es el ancho que estamos adoptando. En este caso, sería 0,50 hasta 2 metros. ¿Qué quiere decir? Esta excavación desde aquí hasta aquí son 2 metros. Digamos, ¿no? Entre 0 a 2 metros. Sería entre 1,10 y 2 metros, porque el mínimo es 1,10, ¿no? Para este diámetro, ¿no? Este diámetro es 0,10, digamos.
Entonces, este ancho puede estar entre 0,50 cuando es sin entibamiento. Ahora, cuando es con entibamiento, este ancho es 0,60. Pero es necesario hacer un entibamiento. De esta forma puede ser. ¿No? Esto con el objeto de que no se entre todo este material porque el terreno es muy malo en estos dos lados y se puede entrar al centro, ¿no? Y esto es con entibamiento. Por eso el ancho, si ven, es mucho mayor. Sin entibamiento no necesitan ninguna protección, como en este caso, porque quiere decir que este terreno, cuando excavamos, es bueno, ¿ya? Pero si el terreno es muy malo, es necesario hacer esto, en los entibamientos correspondientes, ¿ya? A eso se refiere. Y en función de la altura van cambiando, y en función también del diámetro. A mayores diámetros, por ejemplo, 1 metro de diámetro, hasta 2 metros de altura es 1,60 y 1,70, por ejemplo. El ancho que tendría que tener. Más de 2 metros, 1,70 a 1,85. Más de 4 a 5, de 1,80 a 2,05. Y es por esa razón que les decía, si se acuerdan, la altura máxima, según la norma boliviana, nos dice hasta 5 metros. Por eso estos anchos de excavación te permiten tal vez tener 6 metros, pero hay que hacer una justificación. Más que todo un estudio geotécnico para ver si puede soportar la capacidad portante del suelo, ¿ya? Y se tendría que hacer tal vez la cámara de inspección, en este caso con armadura, ¿no? Habría que ver. Y como han visto, a mayores profundidades de excavación se tienen mayores alturas, ¿no? Hay una fórmula que nos ayuda más o menos a estimar estos anchos también, si es que uno no se acuerda de estos anchos. Por si acaso, estos anchos son aproximados que pueden utilizar para su cómputo métrico, pero en obra muchas veces este ancho puede ser un poco mayor, ¿ya? Va a depender del tipo de suelo que tengamos, porque cuando excavemos no vamos a tener el mismo suelo en todo el sector, ¿no ve? De nuestra excavación pueden tener variables de terreno, entonces eso nos va a afectar. Pese que se hace estudios de suelo, pero no es muy completo ese estudio de suelos, ¿no? Y como le estaba diciendo, se puede determinar este ancho, B, es que es este ancho de zanja, este sería B, este B, con la siguiente fórmula. Digamos, hacemos esto. Esto es el ancho B. Y esto es nuestro diámetro. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice, a ver, diámetro más 2 veces 0,25. Que nos da una aproximación. Este es el diámetro de más 0,25 y más 0,25. Sumados es esto. Entonces, la fórmula dice B es igual a D más 2 veces 0,25. Digamos que tenemos, D fuese 0,10. Entonces, la base sería, en este caso, 0,10 más 2 veces 0,25. En total sería 0,60, que más o menos estaría por este rango, miren. ¿Verdad? Entonces, esta fórmula de aquí abajo nos da una idea más o menos, pero generalmente hacemos cumplir esto de la norma, ¿ya? Entonces, si tenemos un diámetro de 0,20 y tenemos una excavación de 2 a 4 metros, este será el ancho por lo menos que tenemos que completar, 0,75 o 0,85, ¿ya? Entonces, eso es para hacer los cómputos métricos más que todo, porque teniendo el ancho, ya tenemos todo, ¿no ve? Para los cómputos métricos que necesitamos. El volumen, digamos, es igual al ancho B, que es el ancho de zanja, la longitud entre cámaras por la altura, en este caso promedio, digamos, o altura H1 más H2, digamos. H1 más H2 medios, digamos.
¿ya? Y con eso ya tengo los cómputos métricos de volumen de excavación. Hasta la rasante o hasta en este caso, cama de asiento más. A esta alturita ahora vamos a ver cuánto es, ¿no? Porque nuestro cálculo generalmente es hasta aquí, hasta esta alturita. Hemos dicho que este recubrimiento hasta la clave de la tubería, el recubrimiento mínimo, es igual a 1 metro, y el diámetro, D, es el diámetro, y hasta aquí nosotros calculamos, ¿no? A esto se tendría que aumentar esta excavacióncita más, para tener todo el ancho de excavación de zanja, o de excavación de movimiento de tierras en este caso, ¿ya? ¿Está entendido esa partecita? Perdón. ¿O tienen alguna consulta? De la zanja no depende más que nada del terreno. Sí, pero estos son los anchos ya establecidos con entibamiento o sin entibamiento. Sin entibamiento es cuando tenemos terrenos buenos. Con entibamiento es cuando tenemos terrenos malos. ¿Qué quiere decir? Que esto, por ejemplo, es sin entibamiento y con entibamiento. Mucho tiene que ver el terreno. Si es bueno el terreno y no vamos a tener, digamos, problemas de que empuje el terreno y se caiga a nuestra zanja, entonces eso es lo ideal cuando excavemos. En cambio aquí, como el terreno es muy malo, se tiene que colocar, en este caso, entibamientos. Y eso encarece tus costos. Por eso está en función de ese estudio de suelos, ¿no? Si es bueno el terreno, esto sería. Si es malo el terreno, esto, ¿no? Para distintas alturas. Está bien, Inge, gracias. Nada. Ingeniero, si existe agotamiento, Ya, con agotamiento y sin agotamiento. ¿A qué se refiere con agotamiento? Es cuando hacemos en este caso es cuando usamos bomba, digamos, con agotamiento. Sin agotamiento es cuando no usamos bomba. Ahora, estos anchos que nos han dado están en función de sin entibamiento y con entibamiento en la norma. Ahora, cuando es con agotamiento, ¿qué quiere decir? Que hay una filtración. Entonces, eso es muy variable. No les puedo dar un ancho definido porque es muy variable dependiendo de a qué altura sea su filtración y todo eso. En muchos casos se puede desviar la filtración. Entonces, puede ser, como dice su compañero, a ver, cuando es con agotamiento, aquí, digamos que hay una filtración. Este ancho no va a variar mucho, pero tal vez hay un desplome por el agotamiento, entonces tal vez tendrías que hacer esto, digamos. Excavar un poquito más así, o un terraplén y recién hacer esto. Y esta excavación no estaba contemplado. Y este ancho tampoco, entonces era necesario porque se ha desplomado. Entonces, para que no se siga desplomando, se han hecho los cortes respectivos. Y se desvía el agua, hemos dicho, ¿no? En una zanja con una tubería y aguas abajo se va bombeando. Eso es con el agotamiento, pero como les digo, en las normas no nos da para eso, solamente nos dice con entibado o sin entibado nada más. ¿Ya? Esto es lo que nos dice la norma. Pero cuando es con agotamiento hay que ver si es que se puede solucionar con este mismo ancho, haciendo una zanja en la parte inferior para desviar el agua, y si hay un desplome del material en este caso, entonces hay que excavar un poco mejor, hacer un terrapléncito y de esa forma podemos solucionar, ¿no? Este ancho ya va a sufrir cambios, ¿no? Todos los cambios que se sufren al realizar las excavaciones se tiene que analizar en los cómputos, en una orden de cambio que hemos dicho, ¿no? La orden de cambio es cuando se incrementa volúmenes, ¿ya? Y no así un ítem, sino se está incrementando, en vez de tener 3 metros cúbicos de excavación en todos tus tramos, digamos, se tendría que tener 4 o 5 cubos, digamos, 5 metros cúbicos. ¿Cómo justificas? Con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Que debido a esto se ha hecho esto y se excavó esta zanja más para que no se desplome
en la excavación del colocado de la tubería, ¿no? Todo eso se puede realizar. Por eso estos anchos que les estoy diciendo son para los cómputos, pero en obra tal vez tengamos que aumentar estos anchos. ¿Ya? Ingeniero, una consulta. Sí. A modo de curiosidad, ingeniero, he visto que en las zonas generalmente del Alto, cuando las calles ya están pavimentadas o adoquinadas, hacen trabajos de cambio de su red de tuberías, ¿no ve? Sí. Entonces, he visto que generalmente dejan el pavimento bien ondulado ya, o sea, arruinan la calle al hacer esos trabajos. Y en las especificaciones técnicas no hay una condición de que deberían dejarlo bien nivelado, porque he visto que eso pasa en muchas zonas. Es que el pavimento rígido hay un problema. A ver, hemos hablado eso un poco la anterior vez, pero les explicaré. ¿Qué pasa? A ver, tenemos una vía aquí y se encuentra un pavimento rígido, ¿no? Y por X motivo han hecho su excavación y han hecho esto, ¿no? Que les ha faltado tal vez colocar esta red o han colocado un pluvial que no estaba contemplado y se ha tenido que colocar. Entonces, en la zanja, ¿qué ha pasado? Esta es la zanja. Primeramente, este pavimento, cuando se ha realizado la pavimentación, se tiene que realizar la compactación con un equipo, por lo menos con una compactadora de rodillo, ¿no ve? Entonces, todo este sector se compacta de esa manera. Cuando se excava en el verde, digamos, entonces, ¿qué va a hacer? Colocamos nuestra red, digamos, y seleccionamos todo este material seleccionado y después colocamos en distintas capas, si es que hacemos caso a las especificaciones, cada 20 centímetros. En este caso, todas estas capas que hacemos, estas de aquí, lo hacemos con en este caso, con una plancha, ¿ya? Y después se coloca el pavimento rígido, todo lo que quieras. Pero después de cierto tiempo hay un hundimiento, como dice su compañero, así, digamos, se va hundiendo. Sea pavimento flexible, más que todo se ve en pavimento flexible, no tanto en rígido, porque hay una rajadura en sí, pero en flexible se ve este hundimiento, se puede notar tranquilamente. Esto es debido a que uno que no ha sido bien compactado, todas estas capas que hemos dicho de aquí, uno que lo han hecho con plancha y otro que en la última capa no se ha realizado la compactación adecuada. Digamos, según especificaciones técnicas, hemos dicho que en la densidad, por ejemplo, para un pavimento rígido o flexible, tiene que estar por ende de los mayores a 92, 95%. En cambio, cuando es una zanja y, digamos, es un adoquinado o un empedrado, no es la misma resistencia, entonces, o no la misma densidad. Generalmente es 90 o menos, tal vez. Entonces, ¿por qué? Porque con la compactadora manual no lo puedes compactar a esa compactación que es necesario en un pavimento, debido al equipo que tú tienes. El equipo que tú tienes para el pavimento es un rodillo liso, ¿no? Entonces, son 40 más o menos toneladas que compactan en ese sector. Entonces, esa compactación no es lo mismo. Uno. Dos, mucho tiene que ver también el material que coloquemos en las capas. Si tiene mucho agregado, entonces, o basura, todo eso, entonces se nos va a deformar de esa forma después de un cierto tiempo, debido al peso vehicular que después va por la avenida, ¿no? Por la carga viva en este caso, ¿no? Entonces, es por esa razón que se tienen problemas. Entonces, por eso cuando se hace un pavimento rígido, lo importante es que se tiene que hacer todos los estudios correspondientes. Digamos, si hay líneas de gas que se va a implementar y a colocar, si digamos que hay que cambiar de tuberías de agua potable en este sector, ya hacer los cambios correspondientes. Si hay que hacer sanitario, igual cambios correspondientes, realizarlo antes, porque después
romper un pavimento rígido es bien costoso, ¿no? Por cualquier motivo que tengamos, digamos, si es tubería de agua potable o de alcantarillado o fibra óptica o de gas, nos cuesta demasiado porque romper un pavimento es bien complicadito, que se necesita varios equipos, ¿no? ¿Qué equipos se necesitarían para romper un pavimento? A ver. Ustedes son supervisores de obra o directores de obra y les dicen que vamos a poner un alcantarillado aquí que faltaba. Entonces, ¿qué ítems tendrían que realizar primeramente? A ver, ¿alguien me puede decir? Uno. Ya, demolición del pavimento rígido. Ya, ¿con qué equipo? No sé cómo se llama, pero he visto equipos que son como que taladran, ¿no? Con el martillo, pero primero tienes que hacer cortar el pavimento. No es directamente hacer con el martillo y listo, ¿no? Entonces, lo que primero tienes que hacer, digamos, tenemos que hacer todo esto y vamos a cortar con el disco la losa. ¿Ya? Dice, medición de estación total, uno de sus compañeros. Sí, se hacen las mediciones, todo eso, pero los pasos previos es, primero el replanteo, ¿dónde vamos a hacer, no? Después, lo importante es cortar ese pavimento, ¿ya? Haces el corte correspondiente del pavimento, recién usas el martillo, entonces, de percusión, entonces vas destrozando este pavimento. Y después, con una retro, dependiendo de la altura, vas haciendo las excavaciones respectivas. Después haces la cama de asiento, ya a nivel de, una vez que has hecho tu excavación, haces la cama de asiento, que es en el fondo, que es esto, con cualquier material que vamos a ver posteriormente, se coloca la tubería, se rellena con el material seleccionado y se compacta, ¿no? Como hemos visto aquí. A ver. Ay, perdón, lo he borrado. A ver qué he hecho. Sin querer lo he borrado. Ya. No sé si lo he borrado, pero ya. Este es, primeramente, una vez que se ha hecho la excavación, se pone la cama de asiento, después la tubería, se coloca material seleccionado, desde la clave hasta aquí, 0.35. Después se va compactando cada 20 centímetros con materiales seleccionados y hasta la rasante, ¿no? Antes de la rasante, la subrasante se tiene que compactar y colocar recién el hormigón en este caso, en la última parte, digamos, que sería esta, ¿no? Esta de aquí. Perdón, a ver, con este es mejor. Esta partecita. Y ese pavimento, ¿qué características tiene que tener? ¿Qué H tendremos que ser? Aunque recién están llevando hormigón ustedes, ¿no? Pero han llevado en carreteras, creo, sí, pues en carreteras 2 han tenido que llevar. ¿Han llevado qué H se necesita? ¿Qué hormigón se necesita aquí para el pavimento? ¿Alguien sabe? ¿Ya? Entonces, se coloca el pavimento y todo ese costo es, por eso es grande, debido a que el corte, el romper con martillo, después hacer la excavación con retro, después hacer la respectiva colocado tubería, después el material seleccionado, compactado, y esta última parte hay que hacerlo bien, tener el hormigón o si no el pavimento flexible, ¿no? Entonces se tiene que colocar. Entonces, cuando se hacen estos tipos de obras en las vías, se tiene que ver que todas las instalaciones estén, porque después se puede hacer, pero es costoso, ¿no? Y la deformación generalmente ocurre porque no hemos seguido las especificaciones técnicas, ¿no? Uno, de la tubería; dos, qué tipo de vía es, entonces en función de eso se hacen las compactaciones respectivas, ¿no? No sé si está respondiendo tu pregunta. Es más que todo para lo que les he dicho, los cómputos métricos, que no lo vamos a ver nosotros
en este proyecto, pero sí es necesario saber. Tal vez en el examen sí, porque les voy a dar anchos de zanja a tener volúmenes de excavación mínimas en este caso. Otro de los puntos importantes que hemos visto ya es la ubicación de los colectores, ¿ya? La separación que tiene que ver los colectores, ¿no? Los dos colectores deben asentarse equidistantes del eje de vía. Hemos dicho que el sanitario va en el eje de vía y el pluvial generalmente al lado derecho o al lado izquierdo, hay que ver, ¿ya? La distancia horizontal entre ejes de los colectores de alcantarillado sanitario y pluvial debe ser 1 metro. En este caso, esta distancia que estamos viendo aquí, esta distancia horizontal entre la generatriz y la generatriz, entre eje y eje de tubería. Sin embargo, puede calcularse esta separación con esta fórmula. La separación horizontal es igual al diámetro medio sanitario más 0,5 más el diámetro del pluvial dividido entre 2. ¿Ya? O adoptamos 1 metro directamente desde esta distancia a esta distancia, ¿no? Entre eje y eje. ¿Ya? Por ejemplo, si calculamos, a ver, es que, sí. Aquí. Si calculamos, digamos que tenemos, a ver, un diámetro, ¿cuánto es el diámetro mínimo en sanitario? ¿Cuánto es el diámetro mínimo en sanitario? 0,10, eso. 0,10 medios, más 0,5 más diámetro del pluvial mínimo, ¿cuánto es? 0,20. 0,20, eso, 0,20 medios. Entonces, ¿cuánto sería el ancho de separación horizontal? Sería en este caso 0,5 más 5, 10, 0,65, ¿no ve? ¿O no? Sí. Está bien. Eso sale ahí. Esta separación es para estos diámetros de 0,10 y 0,20 en los mínimos. La separación mínima tendría que ser en 0,65. Pero nosotros podemos adoptar directamente 1 metro o más de 1 metro. No es necesario ser hasta 1 metro. Podemos adoptar un poquito más, digamos, ¿no? Mucho tiene que ver también a este ancho de vía que tengamos, ¿no? En este caso, a ver, este ancho de vía que tengamos, ¿no? Pero por lo general es 1 metro o esta separación. Y vertical, en este caso, es esta separación entre este eje y este eje. Una de sus características importantes y que vemos en esta diapositiva es que el sanitario tiene mayor profundidad. En cambio, el pluvial es de menor profundidad. ¿Por qué creen que el sanitario tiene que estar mayor profundidad y el pluvial no tanto? A ver. ¿Alguien me puede decir? O levante la mano para saber. Sí, el desprendimiento de olores, ¿en qué? Olor, me ha dicho otro, y el Por la filtración, ingeniero. Podría ser, porque cuando si es que revienta la tubería sanitaria puede contaminar el pluvial. Eso, si digamos, si hay una rotura de tubería, puede contaminar el pluvial. Supuestamente el pluvial no tendría que tener contaminación y tendría que ir directamente a una descarga de un río. En cambio, el sanitario tiene que tener un tratamiento respectivo, ¿no? Hemos dicho, tiene que ir a una planta. Entonces, es por esa razón que el pluvial es de menor altura y el sanitario es de mayor altura por problemas de contaminación. A ver, calcularemos esa separación vertical. Esa separación vertical, por ejemplo, sería así: 0,10 entre 2 más 0,30 más, en este caso, 0,20 entre 2. ¿No? En este caso, la separación vertical sería 30, 10, 0,45, ¿no? Metros. Estamos diciendo que esta separación entre este eje y este eje por lo menos tiene que ser de 0,45 metros.
cosa que en la realidad no ocurre eso, ¿ya? ¿Cuál es el problema que se tiene? A ver, en los proyectos que de Mi Agua 1, hasta el 5 creo que hay, sí, hasta el 5 sabía que había. ¿Qué es lo primero que les interesa en una comunidad de saneamiento básico? A ver, ¿alguien me puede decir? O, a ver, nombramos, Cintia, a ver. Cintia, en un proyecto de saneamiento básico, ¿cuál es el primer proyecto que se realiza? El diseño Sí, pero ¿de qué? de alcantarillas. No. Claudia Stephanie creo que es, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Qué proyecto primero se tiene que hacer para un saneamiento básico? Ingeniero, primero se tendría que trazar la red para, según ¿Qué red? la red del alcantarillado, ingeniero. No. A ver. Primero, David. ingeniero, aguas A ver, tendrá que Oscar. llevar. Oscar, sí, perdón, ahora sí, Oscar. Primero se tendrá que hacer el diseño de, ¿cómo te digo? Del agua, ingeniero, de aprovisionar agua a la comunidad, al pueblo, a la zona. Diseño de red de distribución de agua Red de potable. distribución, Inge. Eso. El primero, por eso estoy diciendo, sistemas de saneamiento básico. El sistema de saneamiento básico involucra todo. ¿Ya? Primero tienen que hacer agua potable para el sistema de saneamiento básico, ¿no? Y ustedes ya han llevado en Sanitaria 1. Es lo que primero se tiene que hacer. Entonces, primero hacemos la excavación de agua potable y tenemos la altura correspondiente, ¿no? ¿Cuánto es la altura de excavación en, a ver, una zanja, pero para agua potable, en la red? La mínima. 6, si no mal me acuerdo. Verónica, perdón, no te escuché muy bien. 0.6 metros, si no me acuerdo. Si no mal no recuerdo. Ya, Cintia, que estabas contestando, creo. 2 metros. No, mucho, mucho, mucho. ¿Alguien me puede decir otro valor? Ingeniero, yo a lo que me acuerdo era que sería 0,8, si no me equivoco. No es tanto, 0,6, 0,40, dependiendo del tipo de suelo y todo eso, pero más o menos ese rango, ¿ya? Esa es la altura que tendríamos que hacer. Entonces, digamos que aquí está nuestra zanjita y aquí está nuestro agua potable, una altura mucho menor, ¿no ve? Entonces, en los sistemas de pasamiento básico, lo primero es que se tiene que hacer la red, ¿ya? Después de eso, ¿qué vendría? El sistema de alcantarillado sanitario, ¿no? Porque no nos interesa el pluvial todavía, sino ¿qué es lo importante? Sanitario, porque una vez que tienes agua, ¿qué es? Tienes que evacuar todas tus aguas residuales a un sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces, lo primordial es tener agua. Sin agua no podrías hacer estos sistemas que estamos viendo, ¿ya? De recolección del agua residual en este caso, ¿no? Entonces, lo segundo es esto. Pero nosotros generalmente, como van a hacer en el proyecto, van a ver que buscamos excavaciones mínimas, porque si tenemos mayores excavaciones, en planta vamos a llegar a alturas muy grandes, ¿ya? Y no es recomendable, porque si no tendríamos que bombear a la planta, ¿no? Y en la planta las dimensiones, dependiendo de qué unidad de tratamiento tengamos, va a ser las excavaciones grandes. Por ejemplo, un tanque de sedimentación, lo mínimo tendrían que tener una altura de 4 metros, por lo menos, de altura del tanque estamos viendo, ¿no? Pueden ser mayores, ¿no? Entonces, y al excavar tu tubería y excavar todo eso más,
Entonces es bien problemático. Entonces se pretende siempre llegar con la excavación menor en planta, ¿no? Entonces, como primero hacemos sistemas de agua potable, después hacemos los sistemas de sanitario y al último hacemos los pluviales, esta separación entre vertical, entre el sanitario y el pluvial de los 0,45 que estamos diciendo, no se va a cumplir, porque en muchos casos este pluvial lo hacemos a mayor profundidad, no en el mismo nivel, tal vez en mayor profundidad, por ejemplo, porque aquí lo mínimo, ¿cuánto tendría que ser entre la rasante y la solera? 1,10 por lo menos, ¿no? Y esto lo vamos a tener que hacer a 1,20, 1,30 de altura, desde la rasante en este caso, ¿no? ¿Por qué? Para que no tener problemas en las intersecciones, porque siempre vamos a tener problemas en estos puntos. A ver, aquí está. En estas intersecciones, ¿no? Si tenemos un sanitario aquí y un pluvial que pasa por este lado, digamos así, entonces en esta intersección se tiene problemas. Entonces, por ende, no tendría que estar a esa altura, sino tendríamos que excavar mucho más aquí abajo para que la tubería pueda pasar sin ningún problema en este aspecto, ¿ya? Y eso es lo que se tiene problemas cuando uno construye, porque como les digo, el papel aguanta todo. No hay problema en el diseño, parecería que estuviese bien, pero cuando hacemos las excavaciones, ahí se tienen problemas de esto y es donde no tenemos constantemente problemas en los cruces, ¿ya? En todos los cruces tenemos problemas. Vale decir, digamos, lo que le estaba diciendo, hacemos, digamos así. Sanitario, digamos, y tu pluvial por X motivo has hecho por aquí. Y aquí una camarita, así que eso es. Este punto de intersección, este de aquí, ese es el problemático. Generalmente tenemos que hacer lo que hemos dicho aquí. Esto, que esta cámara de aquí esté por aquí abajo. Porque ya no hay la separación vertical que estamos viendo. El sanitario ya estaría por encima y el pluvial por abajo. Entonces, eso es lo que se tiene en estos cruces. Aparte, como lo primero se hace, primero hemos dicho agua potable en los saneamientos, después el sanitario y posteriormente el pluvial. En algunas comunidades algunos lo hacen por la superficie nomás y con cunetas y lo llevan hacia a cuerpos receptor y en pocos lugares hacen pluviales. Y cuando se hacen pluviales, por ejemplo, como han dicho sus compañeros, un pavimento rígido necesita un pluvial para descargar todas sus aguas pluviales. Entonces, digamos que este es el pavimento, entonces tenemos que ver que esta intersección en este punto no tengamos ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos la excavación, digamos que el pluvial esté yendo en este sentido y el sanitario tengamos aquí, en esta intersección, ¿no? Entonces, eso hay que ver, porque si está junto, ahí es el problema. Digamos que esta tubería estuviese aquí abajo. Aquí abajo. O aquí todavía, así, están intersectándose, es el sanitario y es el pluvial. Entonces, si se tiene que hacer eso, entonces se tiene que cambiar de pendiente esta para tener una excavación más abajo o cambiar el sanitario, hacer otra excavación para que no te ocurra esto, ¿no? Si en este lugar es bien problemático en las intersecciones, sea agua potable, gas o en este caso alcantarilla sanitaria, ¿ya? ¿Debido a qué? Debido a que, como hemos dicho, lo primero se hace agua potable, después el sanitario y después se hace el pluvial. Cuando hacemos el pluvial ya no podemos hacer cumplir lo que dice la norma, la separación horizontal, pero la vertical nunca, porque generalmente, como les digo, el sanitario tiene menor excavación y el pluvial necesariamente para que no se intersecten en la misma cámara, hacemos a mayor excavaciones, ¿no? Y eso es lo que se tiene que ver en sus proyectos, ¿no? Las intersecciones. Entonces, cuando se hacen estos proyectos, digamos, pluviales, digamos, en todas las intersecciones se tiene que realizar
saber las alturas en este caso, ¿no? Digamos, si ustedes son directores de obra y están ejecutando el pluvial, de aquí, ¿qué es lo primero que hacer? Replanteo de todas las cámaras de inspección, el eje, todo eso, y aparte aquí hacer sondeos en las intersecciones de las vías, ¿no? Y en esta intersección de la vía se tiene que hacer la excavación respectiva y ver si ocurre esto o no ocurre, o si no, esta altura del colector se encuentra ahí abajo o se encuentra aquí arriba, digamos, ¿no? Entonces no habría problema al cruzar la tubería de pluvial, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, si se tiene así es lo ideal, pero si no se tiene así y está en la misma altura entre la sanitaria y subpluvial, entonces hay que modificar o el sanitario o el pluvial. No hay otra, no hay cómo hacer, o si no, cambiar, y al cambiar una pendiente haces que todo tu proyecto te cambie también, entonces hay que rediseñar en ese instante todo tu proyecto, tal vez, ¿no? Entonces, siempre se hace sondeos en las calles cuando se hacen, digamos, sanitarios y posteriormente pluviales, cuando se hace la excavación respectiva, digamos, ¿no? En todas estas intersecciones de las vías. Aquí está mejor. En todas estas intersecciones. Aquí es solamente el sanitario, pero si hacemos pluviales a esto más, entonces ahí es en todas las intersecciones tenemos los problemas correspondientes que estamos diciendo. No sé si está comprendido esa partecita. La altura vertical que hemos calculado acá, entonces, sirve tanto si el pluvial está arriba o el pluvial está abajo. La separación vertical debe ser esta calculada. Sí, debería ser, pero no siempre se llega ni a 0,45. Lo único que te recomienda, sí, es el horizontal, eso sí. Pero el vertical, en muchos casos, no se llega a cumplir lo que estamos diciendo de 0,45. Digamos aquí, ¿no? ¿Dónde estás? Este es bolígrafo. Aquí está. Digamos, su compañero me dice, aquí tendría que estar esa separación y tendría que ser, para los diámetros que hemos dicho, 0,45 metros. En algunos casos se da y otros no, porque debido a esta pendiente nueva que, digamos, que estamos cambiando, hace que tengamos mucha excavación. En muchos casos esta altura es menor a esto. Entonces, cuando se tiene alturas menores, en las uniones, digamos, si se tiene una tubería aquí y otra tubería aquí, este es el sanitario y este es el pluvial, generalmente en las intersecciones se bebe de hormigón, digamos, todo esto como un dado, cosa que esto, por cualquier motivo, si hay problemas, no tenga contacto, o si hay contacto, no dañe esta tubería, ¿no? Como les digo, mucho depende si llegamos a 0,45 o 50 desde este punto y este punto, ¿qué va a hacer? Que esto tengamos mayor excavación, y al excavar más es muy problemático en cuanto a la llegada donde el punto de descarga de nuestro pluvial, digamos, ¿no? Entonces, en algunos casos tenemos puntos ya establecidos la cota de llegada. Entonces, nos hace un conflicto, entonces tal vez tendríamos que cambiar. Y es por esa razón que les decía en el pluvial, a ver, aquí, perdón. En el pluvial puede estar en este lado, como también lo podemos llevar a este lado, al otro carril. Cosa que en este punto de inserción tal vez ya no tengamos problemas, ¿no? Generalmente se hace también así. El pluvial no siempre se va al lado derecho. En algunas situaciones lo cambiamos a este lado y no tenemos mucho problema en las intersecciones. Hay que ver, hay que analizar y hay que hacer un nuevo recálculo en este caso si hay problemas más, ¿no? Entonces, todas esas cositas en obra uno se tiene que hacer. Más que todo en el sanitario no hay mucho problema en ese sentido. Cuando tenemos el sanitario, generalmente donde se tiene problemas es en los sistemas de agua en las intersecciones, que alguna vez tubería de red hemos roto, entonces se tiene que reponer, ¿no? Más cuando se hace el pluvial, sí, ahí en las intersecciones siempre tenemos sanitarios, entonces ahí es el problema que les decía. Y generalmente esto hacemos cumplir, pero no tanto el vertical, ¿ya? Porque en algunos casos no hay caso hacer cumplir, porque ya tenemos establecido las cotas de llegada, ¿no? ¿Qué quiere decir de llegada? Digamos, aquí. Este punto de llegada aquí, a este punto de descarga, ya tenemos una cota establecida de llegada solera.
Entonces no podemos hacer muchos cambios. Si cambiamos todo esto, va a cambiar todo esto y tal vez tengamos mayores profundidades, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas de hacer pluviales es ese. No seguiremos entonces. Otro de los puntos importantes que les decía es la cama de asiento. La cama de asiento que nos sirve más que todo para nivelación de esta tubería de aquí, como soporte también de la tubería. Puede ser de tierra cernida, quiere decir, esta cama de asiento puede ser de tierra cernida, puede ser de grava, gravilla o hormigón armado. ¿De qué depende? De esta altura también, del recubrimiento mínimo. Si, digamos, se encuentra saturado el terreno, entonces esta cama de asiento tendría que ser de grava o gravilla, ¿ya? Otro, digamos, si esta tubería es de hormigón y es un diámetro de 500, digamos. Entonces, aquí nunca vamos a colocar una cama de asiento de tierra cernida, sino va a tener que ser de gravilla, ¿ya? O de grava. Por ejemplo, esta grava tiene que ser de buena calidad, debe tener una gradación de 25 milímetros para grava y gravilla de 5 a 25 milímetros. ¿Cuándo se utiliza grava y cuándo se utiliza gravilla? Grava se utiliza para diámetros, digamos, de 500, 400, 500, 600, digamos. Para diámetros menores se podría utilizar gravilla, ¿no? Debido al peso de esta tubería, ¿no? Porque si le tenemos cama de asiento de tierra cernida se va a deformar. O tal vez colocar hormigón en este caso, en una capa de hormigón, ¿no? Esta altura de cama de asiento generalmente tiene una altura de 10 centímetros. Me refiero de este punto de la solera hasta esta parte, ¿no? Generalmente 10 centímetros, pero va a depender qué diámetro también tengamos aquí. Digamos, si tenemos un diámetro de 1 metro, no lo voy a colocar 10 centímetros, tal vez tendría que ser 15 centímetros de cama de asiento. Eso ya va a depender de sus especificaciones técnicas y del criterio del profesional también, ¿no? En muchos casos, mucho depende de eso. Y después se hace el material seleccionado y todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero sí, la cama de asiento tiene la función de nivelar, como les digo, y para el colocado de la tubería, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver. Y como les decía, mucho depende de las especificaciones técnicas. Si bien yo les digo 10 centímetros, pero generalmente se da casi en la mayoría de las obras, pero hay que ver también el diámetro y otras cosas más, ¿no? Por si acaso les digo, hay que ver siempre especificaciones técnicas. Cuidado que digan, el ingeniero me ha dicho 0,10. No siempre se da eso. Lean siempre sus especificaciones técnicas, por si acaso, ¿ya? Y el material va a depender también de varios factores, como les digo, ¿no? La grava y gravilla generalmente se utilizan cuando se encuentra inundado el terreno o cuando la tubería tiene dimensiones grandes, como hemos dicho, o son muy pesadas, que es necesario colocar cama de asiento. Ahora, otra de las cosas que siempre se ha tocado en las camas de asiento es, y en las especificaciones técnicas, no nos dice, por ejemplo, que se tendría que compactar esta cama de asiento, ¿ya? Sí, ya nos dice a partir de este nivel, de los 0,35 que hemos dicho ya, compactar, y ahí no hay problema en la compactación, pero en la cama de asiento no existe, ¿ya? Y es un problema que con los supervisores, algunos supervisores he confrontado cuando he tenido obras de sanitarios o pluviales, en este caso, porque esto, si hay una especificación técnica, me tendrían que informar y cuánto tendría que compactar, ¿no? Porque para compactar, digamos, en la parte superior, aquí te da cierta capacidad de compactación y tiene que ver también ¿qué se llama? La carga viva que tengamos en la parte superior, pero en cambio aquí no se tiene eso, ¿no? Generalmente no se hace compactado de la cama de asiento, si es tierra cernida, peor, ¿no? Entonces, solo se coloca y se coloca. Como hemos dicho, solamente es de nivelación. Sí, cuando tenemos grava, compactamos, a ver.
Ya ves, 5:30. Ya vamos a acabar. A ver, ¿alguien me puede decir si tenemos aquí grava, compactamos? ¿Podemos compactar? ¿Tiene sentido la compactación o no? Ingeniero, porque la grava es gruesa, o sea, son partículas grandes. Y tendría que haber partículas de menor diámetro para compactar. Sí y no. La grava no se compacta, ingeniero. Eso, no se compacta. ¿Por qué no se compacta la grava? Por esta razón, por los vacíos, pues. A ver, aquí. A ver, rapidito porque ya estamos sobre la hora. Digamos que tenemos grava y compactamos. Estos vacíos no se van a rellenar, digamos. ¿Cuándo se van a rellenar? Si es tierra cernida. Entonces, cuando es tierra cernida todavía, digamos, se puede compactar porque ya no hay vacíos entre estos lugares. Al compactar, eliminas esos vacíos. En cambio, en la grava va a seguir estando esos vacíos, ¿no? Digamos, aquí se va a unir un poquito, pero va a seguir ese vacío. Entonces, no se puede compactar en la grava. Y en algunos casos, algunos supervisores me decían, compacte la cama de asiento, pero si es grava, peor todavía, ¿no? ¿Dónde, en qué especificaciones técnicas me dice y cuánto sería? Entonces, es uno de los problemas que siempre he tropezado y les he dicho, demuéstrenme. Si me dicen cuánto y cómo, entonces yo hago, pero si no hay una referencia específica respecto a esto, no se podría compactar y no tiene sentido en sí en grava, ¿no? Se les remite, digamos, por estas razones no puedo compactar, ¿no? Se les explica eso. Ya. Antes de asistencia. Usando PVC, ¿verdad? En ese caso, ¿qué habría que utilizar como cama de asiento? Puede ser tierra cernida o grava o gravilla. Esto va a depender si tienes nivel freático, pero no tienes esos estudios. Puedes usar con cama de asiento, pero como les digo, en el proyecto no le estoy pidiendo cómputos métricos que tendrían que hacer, ¿no? Eso más no estamos haciendo. Solamente es el diseño más que todo. Y los cómputos se puede agregar lo que estamos diciendo, ¿no? Cama de asiento y todo eso. Tengamos. En PVC tenemos en el SDR hasta 0.30, digamos, lo máximo que podemos tener. Más allá ya no existe, entonces utilizamos en algunos casos hormigón, otro tipo de PVC que también existen, pero hay que cumplir ciertas características de esa tubería, ¿no? Entonces, para su caso, generalmente es tierra cernida o gravilla, que vamos a ver en fotografías cómo se coloca.